Que usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento, digamos, decisivo. Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. Con este video daremos inicio a la saga de la historia de la Unidad Popular. Le presentaré en este trabajo las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970 y partiremos con la pregunta: ¿Allende fue elegido democráticamente? ¿Allende ganó popularmente, como la historia oficialmente dice? Bienvenido a su canal, El Viejo de Historia. Previamente tenemos que informar que la elección de 1970 iba a ser el todo por el todo. Con esta elección se desataba la guerra de los tres tercios. Por un lado la derecha, representada por el Partido Nacional, por otro lado estaba el centro, representado por la Democracia Cristiana, y el moribundo Partido Radical, y la izquierda fracturada en tres posiciones, el PC, con una vía mal llamada pacífica, entre comillas, dado que porque el año 1965 estos habían abandonado esa posición por una denominada vía no armada, que es muy distinto a una vía pacífica, pero en la cual la violencia era válida pero sin llegar a la guerra civil. Por otro lado estaba el Partido Socialista con una vía tradicionalmente leninista para la toma del poder, y esto es desde el Congreso de Linares. Estos mantenían una vía violenta. Y por último estaban los movimientos políticos que estaban en contra de la política institucional, pero terminaron dando un apoyo parcial a la candidatura de Allende, el cual era el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, también partidario de la insurrección armada con tintes guevaristas. Ahora, comprendiendo las posiciones políticas, tenemos que comprender quiénes eran los candidatos presidenciales. Por un lado estaba Jorge Alessandri Rodríguez, expresidente de Chile entre 1958 a 1964, bastante apreciado por la opinión pública porque fue capaz de subsanar parcialmente la economía nacional que venía siendo destruida por las malas prácticas económicas y el modelo Easy. La tonada que tenía en su campaña era el popular cielito lindo que fue usada tradicionalmente por los Alessandri. Tras finalizar su gobierno en 1964, Alessandri regresó a la actividad privada. Sin embargo, a partir del año siguiente, un grupo de seguidores, entre los que se contaban Hugo Gálvez, Jaime del Valle, Julio Filippi, Enrique Ortúzar y el joven Jaime Guzmán, comenzaron a proponer su regreso a la moneda, la recolección de firmas de apoyo y algunas actividades masivas organizadas en la Plaza de Armas frente a su departamento de la calle Phillips no lograron provocar mayor entusiasmo al expresidente. De hecho, en más de una oportunidad apenas hizo gestos de saludo y en 1967 rechazó presentarse como candidato a senador, lo que demostraba su total indiferencia frente a la campaña. Sin embargo, en 1969, la presión fue en aumento tras la postulación democristiana de Radomiro Tomic, que en su opinión no sería capaz de detener la candidatura de Salvador Allende. Finalmente aceptó con el lema inicial «Alessandri volverá». Alessandri tenía una posición de volver a liberalizar la economía bajo el programa más adelante conocido como el ladrillo, usado en el gobierno militar, empezar a ordenar el sistema ICE y ir desmantelando el sistema inservible, reorganizar y en el mejor caso paralizar las expropiaciones de la cora del gobierno de Frei. Alessandri se mostraba como la esperanza de muchos enemistados del gobierno de Frei, que tanto como la izquierda como la derecha lo consideraba como un fracaso. Por otro lado, bajo esta tonada estaría Radomiro Tomic, un democristiano de tendencias de izquierda que planteaba profundizar el proceso que Frei había creado durante su gobierno.
aumentar las expropiaciones industriales como agrarias, y muchos de los puntos del programa de este DC era muy similar al programa inicial de Salvador Allende. No por nada congeniaban e incluso harían un acuerdo secreto que veremos más adelante. La visión de gobierno que tenía este candidato era denominada por sus seguidores comunitarista. Bueno, la izquierda lo consideraba como un progresismo burgués, la derecha lo consideraba como un programa de comunista camuflado, dada por estas frases. Cito: las estructuras actuales ya no sirven más a Chile, así lo demuestra el debilitamiento creciente del sentido de unidad nacional y solidaridad, las tensiones sociales en los campos, los bajos índices de desarrollo económico chileno, la desnacionalización de nuestro desarrollo industrial. O también esta frase, cito: la realización de tal esquema requiere la participación popular. La meta suprema de la participación popular es la sustitución de las minorías por el pueblo organizado en los centros decisivos de poder e influencia. En esto consiste la revolución chilena democrática popular. Por último estaba Salvador Allende bajo esta tonada que se transformaría en la canción más popular de su campaña. Ya era conocido en la política durante decenios desde los tiempos de don Pedro Aguirre Cerda. Este había intentado llegar a la presidencia 3 veces. La primera sería en 1952 con 5,45% de los votos. La segunda sería en 1958 con 28,5%. En la tercera sería en 1964 con el 38,9% y sería el máximo porcentaje que sacaría en todas sus 4 campañas. Y en la cuarta, bueno, eso lo veremos en breve. Allende venía respaldado por la coalición Unidad Popular, en la cual venían con un programa de corte, entre comillas, de socialismo democrático, o por lo menos es lo que Allende y su séquito repetía, porque una buena parte del UP solo lo veía como una medida táctica o simplemente no les agradaba. Allende, en su programa de 50 puntos que pueden encontrar en Memoria Chilena, partiría su revolución socialista profundizando el sistema económico que fue redactado por el radical Alberto Baltra, profundizar la cuestión agraria, agudizar las contradicciones del sistema, en fin, pero Allende en esta campaña política encontraba que había una campaña del terror, acusaba al Mercurio de querer atentar en contra de su vida cuando eso nunca pasó, acusaba a la derecha y a los freístas por supuestas mentiras, porque la derecha acusaba que Allende quería una dictadura estilo soviética y castrista. Y lo irónico es que admiraba ese tipo de dictaduras. No por nada iría a visitar varias veces a Fidel Castro, como lo dejaría claro en su posterior entrevista con Regis Debray. La opinión pública era favorable para la figura de Alessandri. Todas las encuestas políticas, como de derecha y democristianas, daban ganadora a Alessandri, aunque con algunas variaciones. Así que llegaría el 4 de septiembre de 1970, la cuestión política en Chile. Ese día era como esos días con estática y silencio que hay antes de una gran tormenta. En la noche del 4 de septiembre se sabría que Allende había ganado con una mayoría relativa. Tanto la derecha como los no pocos DC que votaron por Alessandri creyeron en un fraude. Otros decían que podía haber un repunte mágico al final, con el apoyo de las mujeres de Viña del Mar o grupos rezagados. Bueno, eso no pasó. Y como cuenta la historia, en el último piso de la cooperativa vitalicia estaba la central de cómputos de Alessandri. Javier Vial le da la noticia a los familiares de Alessandri, donde llega el mensaje que él había perdido. Si bien Allende no ganó con una mayoría absoluta, sino que ganó con una mayoría relativa, 36,6%, incluso perdiendo apoyo en comparación al año 64, Alessandri sacó 35,29% y Tomic había sacado 28,08%. Allende, para ser elegido presidente, tenía que ser ratificado por el Congreso el día 24 de octubre de 1970. El Congreso terminaría con la elección, pero veremos que entre este espacio de más de 2 meses, la política cambiaría radicalmente con eventos que nadie pensaría que sucedería. Por último, expliquemos algo. Allende no ganó popularmente como dicen, porque 36% de la población no es la mayoría. Por otro lado, consideremos que en esta elección hubo 0,88% de nulos y blancos y una abstención de 16,3% del padrón. Además, si lo vemos de esta forma y utilizando la explicación de Sergio Garham, citando en su libro Crónicas del Marxismo-Leninismo en el Gobierno de Chile, nos dice así: el país decidió y la expresión de su decisión está manifestada en los porcentajes de la votación que ha correspondido a cada candidato. El señor Allende obtuvo algo más del 36%, el señor Alessandri algo más de 34% y el señor Tomic algo más de 28%. ¿Significan estos guarismos que la expresión de la voluntad popular se ha manifestado en favor del señor Allende? Sería simplista responder eso. Resulta que 1. Que se ha pronunciado por el rápido y sustancial cambio de la estructura mayoría nacional que representa aproximadamente un 65% del electorado. 2.
que se ha pronunciado por la subsistencia del régimen democrático aproximadamente un 64% del electorado nacional. Hagamos pues únicamente el análisis de las otras dos expresiones de la voluntad de la mayoría, que involucran puntos de contacto entre dos candidaturas. El señor Allende propició, y en diferentes términos también lo hizo el señor Tomic, cambios drásticos de la estructura económica. Pero el señor Allende además propició que tales cambios se efectúen de acuerdo a las doctrinas marxistas. Ya para esta ponencia solo obtuvo el porcentaje de su votación, o sea, poco más del 36% de los sufragios. Por la subsistencia del régimen democrático y de las garantías individuales de la libre expresión y de las ideas a través de la prensa libre, el electorado también se ha manifestado en forma mayoritaria. Igualmente, aproximadamente el 65% de los electores, los que apoyaron a los señores Alessandri y Tomic, han respondido afirmativamente a esta consulta, que debe entenderse formulada por ambos candidatos, que proclamaron su absoluto sometimiento a estos principios que informan la organización democrática y la contraponen a la organización marxista. Entendiendo que más del 65% de la población votó en contra de Allende, sin contar también el 16,3% de la gente que no fue a votar y el 0,88% que votó nulo y blanco, ¿aún considera que el gobierno de Allende fue popular? Bueno, con esto terminamos de explicar el inicio del gobierno de la Unidad Popular, pero ¿creen ustedes que esto quedó ahí? Verán las trampas y triquiñuelas que permitió Allende llegar al poder presidencial, pero lo veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias y este es su canal, El Viejo de Historia. Bueno, como en el anterior video desmentí la idea de que el pueblo de Chile en su mayoría votó por Allende, de que fue un presidente popular. Pero ¿tú sabías que para la victoria de Allende frente al Congreso hubo tratos y engaños donde dejaron bien claro el calibre de estos políticos? Bueno, en este video se hablará del acuerdo Tomic y Allende. Bienvenido a su canal, El Viejo de Historia. Bueno, como ustedes ya saben, Allende no sacó mayoría absoluta para ser elegido presidente de la República. Por ende, las dos mayorías tenían que ser elegidas en el Congreso Nacional, donde la votación en el Congreso Pleno sería el día 4 de noviembre de 1970. Pero en este interludio hay que recordar tres cosas: las amenazas de Allende al pueblo de Chile, el trato de este último con Tomic y finalmente el gambito Alessandri Frei. Vamos por lo primero. En las ediciones del Mercurio de Valparaíso del 22 de septiembre, como también la edición metropolitana del 23 de septiembre de 1970, encontramos con una frase interesante del señor Allende diciendo: si no se reconoce el triunfo, el pueblo paralizará el país, paralizará los hospitales, paralizará los servicios de utilidad pública, etc. Bueno, los personeros de la Unidad Popular sacarían una frase del mismo calibre, los cuales los personeros de la DC o el Partido Nacional los acusarían de incitadores de una guerra civil. Por otro lado, entrando ya al plato fuerte del video, tenemos que comprender que Radomiro Tomic pertenecía al ala de izquierda de la DC, conocido como terceristas, los cuales tenían un plan de gobierno muy similar al de Allende, sin caer en el marxismo-leninismo, pero con un nombre que hasta el día de hoy produce desconcierto: el comunitarismo. Pero en fin, Tomic tenía más en común con Allende que con Alessandri, así que el acuerdo Tomic-Allende era atajar a Alessandri a cualquier costa. La pregunta es ¿por qué? Allende estaba confiado de sus fuerzas, pero Tomic no, sobre todo con las marchas multitudinarias de apoyo al candidato de derecha, por lo cual cualquiera que saliese de segundo lugar se apoyaría mutuamente tanto en las calles como en el Congreso para evitar cualquier contratiempo de que Alessandri sacase cualquier ventaja. Aunque nosotros sabemos que Allende gana la primera mayoría, el trato de igual forma se cumple. Tomic, en la noche del 4 de septiembre, en vez de lamentarse por haberse perdido, de inmediato pedía a sus adherentes y seguidores que apoyasen a Allende. Y eso también iba dirigido al PDC y sus juventudes, lo cual veríamos en los diarios de la época que las juventudes del Partido Demócrata Cristiano y de la Unidad Popular celebraba en la calle de la Alameda. Tomic rechazaría la palabra acuerdo secreto y usaría un eufemismo bastante anecdótico, el cual era aclaración de intenciones. Bueno, con este apoyo ayudaría de sobremanera a Allende y luego del 4 de septiembre, y más aún en el medio escrito La Estampa de Italia, Turín, Tomic llamaba a sus adeptos nuevamente a que aceptaran lealmente a colaborar en términos de igualdad con la Unidad Popular, si Allende lo necesitara. Al parecer, Frei, que era una autoridad del Partido Demócrata Cristiano, no era oído por muchos, ni menos por Tomic,
que en ocasiones anteriores le pidió de muchas formas que bajara su candidatura. En otras palabras, el PDC era un gallinero en medio de una tormenta. Las juventudes del PDC estaban fragmentadas por freístas, tomicistas y luego marxistas, que se saldrán posteriormente. La juventud del PDC, como lo mencionamos, reconocerían el triunfo de Allende bajo un discurso más emotivo que los que dio la Unidad Popular, irónicamente hablando por el pueblo de Chile y que el pueblo en su mayoría había elegido a Allende. Y recuerde que solo fue un 36%. El presidente del PDC, Benjamín Prado, tan ingenuamente metía las manos al fuego por Allende diciendo que, cito, confiaba en la palabra de Allende y que Allende era un probado demócrata. ¿Cómo alguien que es un marxista-leninista integral va a ser demócrata? Es una contradicción, es como ser uno un cristiano musulmán. Hubo muchos Benjamín Prado en el Partido Demócrata Cristiano que confiaban en las cándidas y dulces palabras de Salvador Allende, y serían estos los redactores de las garantías constitucionales que veremos en un próximo video. Por otro lado, estaría la táctica de Alessandri conocida como el Gambito Frey, pero al contrario del anterior era evitar que Allende llegase al poder con sus legiones marxistas. Pero a diferencia de Tomic y Allende, Alessandri no iba a ocupar la presidencia de Chile, sino que consistía que Alessandri fuese designado por el Congreso y iba a renunciar y así se produjese una nueva elección, esta vez a 2 bandas solamente. En ella Frey, candidato respaldado por el alessandrismo, sería ganador seguro. Pero la pregunta es, ¿quería Frey? Francisco Bulnes, senador nacional autorizado por el comando alessandrista, sondea al presidente. Frey le dice que todo dependerá de la posición de su partido, cuya directiva puede pronunciarse en favor de Allende el día siguiente, el 7 de septiembre. En esa reunión, no obstante, los freístas que participaron impiden aquel pronunciamiento defendido por los terceristas. El 8 de septiembre, el presidente Frey recibe el alessandrismo en pleno y asisten Bulnes por los nacionales, Julio Durán por los radicales y Eduardo Boech por los independientes. Se jugará apoyando el plan y afirma el mandatario, según la versión de Bulnes y Boech, si Alessandri previa y públicamente ratifica que renunciará cuando el Congreso Pleno lo elija, se logrará. El 9 hace Alessandri esta declaración, no sin augurar privadamente que Frey se correrá de la combina. En caso de ser elegido por el Congreso Pleno, renunciará al cargo, lo que daría lugar a una nueva elección. Anticipo desde luego en forma categórica que en ella yo no participaría por ningún motivo. Según la misma versión que comentamos, Frey conoció anticipadamente esta declaración y pidió que ese borrador fuese aprobado por su brazo derecho, el ministro de Hacienda Andrés Saldívar, a quien se le habría llevado para tal efecto, etc. Lo que nosotros sabemos es que Alessandri después bajaría su candidatura e incluso pediría que no se votase por él en el Congreso Pleno para la ratificación presidencial del 4 de noviembre. Bueno, en fin, ahí ustedes pueden ver que todo lo que le enseñaron está muy mal contado o simplemente omitieron este evento. Sin el apoyo de una gran parte del Partido Demócrata Cristiano, la pregunta es, ¿Allende hubiese ganado? Salvador Allende sería ratificado por el Congreso Pleno el 24 de octubre de 1970 mientras agonizaba el general Schneider, y la DC creía haber hecho un gran negocio con Allende sometiéndolo al Estatuto de Garantías Constitucionales, pero realmente todo esto generaría la ascensión de la izquierda al poder institucional. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Por un lado tenemos que explicar qué es el Estatuto de Garantías Constitucionales. Luego del pacto Tomic-Allende, tenemos que ver que buena parte de la DC estaba con intención de apoyar a Allende, las juventudes del Partido Demócrata Cristiano, cada vez más izquierdizada, y a su vez el presidente de este mismo partido, Benjamín Prado, llamaba a Allende un demócrata y confiaba en su palabra. El ex candidato DC Tomic llamaba a apoyar a Allende con todo lo posible, dentro de las dosis de democracia, y mantener la institucionalidad republicana. El Partido Demócrata Cristiano le daría el pase a Allende para gobernar el país si a cambio firmaba el Estatuto de Garantías Constitucionales, y éstas se transformarían en reformas constitucionales. Esa negociación tuvo incluso un primer fracaso, pues la UP rechazó inicialmente el acuerdo, pero esta simplemente lo miró como una acción táctica de aprobar y firmar este acuerdo, porque en el Senado, como en diputados, no tenía la mayoría para dar la aprobación. Y claramente Allende, en su entrevista con Regis Debray, se referiría a los estatutos de garantías constitucionales, y cito: "Sí, por eso lo hicimos. Sigo convencido que fue correcto producir ese estatuto de garantías, pero es conveniente aclarar que no es justo usar la palabra negociación, por cuanto nosotros no cedimos una línea de nuestro programa de gobierno. Ubícate en el periodo en que se produjo ese estatuto y lo medirás como una necesidad táctica".
Por otro lado, también tenemos que ver cuáles eran las reformas a esta constitución, o también denominado el Estatuto de Garantías. 1. El Estatuto de los Partidos Políticos, destinado principal a que existe el pluralismo político y que haya oposición. 2. Estatuto de los Medios de Comunicación, que asegura el libre acceso a la prensa, a la radio y a la televisión y a todas las corrientes de opinión y de igualdad de condiciones. 3. Problemas de la educación y autonomía universitaria, que implica en práctica la total libertad de enseñanza, dejando establecido que la educación es una atención preferente del Estado. 4. Derecho de reunión. 5. Inviolabilidad de la correspondencia, conversaciones telefónicas y telegramas. 6. Libertad de trabajo y derecho a sindicalizarse. Se especifica en este punto que la organización sindical deberá ser libre y no estará sujeta a tutelaje alguno, que los sindicatos gozarán de personalidad jurídica. 7. Libertad de movimiento. Esta es una modificación al artículo 10, número 15 de la actual Constitución, que dice a la letra: la libertad de permanecer en cualquier punto de la República, trasladarse de uno u otro, salir de su territorio o de que se guarden sus reglamentos de policía, salvo siempre el perjuicio de terceros, sin que nadie pueda ser detenido, procesado, preso, sino en la forma destinada por las leyes. 8. Derecho a la participación en organización de junta de vecinos, centro de madres y otros. Y 9. Reglamento constitucional de la fuerza pública, fuerzas armadas y carabineros. En fin, en eso se resumen los estatutos de garantías constitucionales, en esas grandes 9 reformas. Pero, ya mencionado el apoyo de la DC, podemos hablar brevemente de la actitud de la Iglesia Católica por la figura y llegada al poder de Allende. Y citando el diario La Estrella de Valparaíso, el 25 de octubre de 1970 dice: los cristianos queremos participar con el Evangelio y la formación del hombre. Expresa y agregan: este es el pensamiento común de la Iglesia en los últimos años y es el fruto de la lenta maduración que se ha expresado en el documento oficial de la Iglesia Católica y en particular de la encíclica de Pablo VI. Quiere que se mantenga y se defina lo ya conquistado, el derecho a pensar y difundir y otros sus ideales y a organizarse, pero al mismo tiempo que se amplíe y se perfeccione esa libertad, que llegue a ser igual y plena por todos, sin discriminación de igual oportunidades, o adecuadas a la dignidad y a la creatividad del hombre. Se temen cambios precipitados, excesivos, errados, se tema la cesantía, la escasez, la crisis económica, se tema una dictadura, un adoctrinamiento compulsivo, la pérdida del patrimonio espiritual de la patria. Otros, en cambio, no ven esos peligros a los que aceptan. Se sienten animados por una gran esperanza, una voluntad constructiva. Finalmente, los obispos se preguntan: ¿cuál es la actitud que debe hoy tener los cristianos de hoy? Para terminar señalando que esta actitud debe ser la serenidad, difundir la fortaleza, la esperanza, el diálogo, la búsqueda y la colaboración con todos. Los obispos recuerdan que con anterioridad al 4 de septiembre declararon que visitarían únicamente al candidato que hubiese alcanzado la mayoría absoluta, y en que en ese caso contrario aceptarían el término del proceso constitucional. Agregan que no quieren asumir atribuciones que son propias de los políticos porque nadie quiere ver al episcopado, al clero actuando en la política. Pero la declaración que ha hecho por las horas tensas que está viviendo el país y que la resume en esta frase: de júbilo y de esperanzas para unos y de temor y angustia para otros. La declaración de los obispos es un documento conflictivo y que se agrega a otros que ha visto la opinión pública en los últimos días relacionada con la situación del país. En fin, de esa forma termina la declaración de los obispos, obviamente de manera más resumida. En general, los obispos mantenían una actitud neutral, pero con cierto temor de lo que pasaría con el gobierno de la Unidad Popular. Pero eso no dejaría que hubiesen clérigos o sacerdotes totalmente partidarios a la Unidad Popular, pero eso lo dejaremos en un video aparte sobre los cristianos por el socialismo. Pero en fin, Allende tomaría el poder del Ejecutivo el 3 de noviembre de 1970, instalándose con el programa de la UP y sus ministros. ¿Sabía usted que una de las cosas que permitió que Allende ganase fue el asesinato de René Schneider? ¿Pero usted sabe qué es lo que pasó? ¿Quién fue que lo mató? ¿La derecha o fue realmente la extrema izquierda? Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Antes que nada debemos explicar quién era el general René Schneider. Fue un militar chileno que durante el final del periodo de Eduardo Frei Montalva fue el comandante en jefe del ejército de Chile entre el 27 de octubre de 1969 al 22 de octubre de 1970. Creador de la conocida doctrina Schneider, la cual ha sido muy mal entendida en los años posteriores o manipulada impunemente para fines políticos. Pero aquí se le explica completamente de lo que se trataba esta doctrina. La doctrina Schneider tuvo mucha popularidad y se sigue citando hasta hoy. Y hay un párrafo de la doctrina Schneider que suelen olvidar,
pero que tiene validez igual que toda la doctrina Schneider, porque la doctrina decía que las Fuerzas Armadas no podían tomar el poder usando las armas que les había dado el Estado, que eso era una traición a la patria. Pero decía en otro párrafo, si algún otro poder del Estado se sale de la Constitución, ahí las Fuerzas Armadas, no solo el ejército, las Fuerzas Armadas, que se deben más a la nación que al Estado, deben intervenir para restablecer el respeto a la Constitución. La muerte del general tiene una cantidad de dudas e interrogantes que dejan mucho que pensar, incluso hilar teorías de conspiración que son bastante interesantes. Todas estas acciones que no tienen mucho sentido, pero la conversaremos más adelante. Pero la pregunta inicial para este trabajo es, ¿por qué fue asesinado? Para responder tenemos que irnos un poco atrás y explicar la coyuntura temporal que vivía Chile. Allende había ganado la primera mayoría relativa de Chile, por ende, un marxista llegaría a la moneda. Debemos comprender que a nivel internacional se vivía la plena Guerra Fría, un acontecimiento mundial de bipolaridad, la Unión Soviética versus Estados Unidos. Era un juego de ajedrez de titanes y Estados Unidos no permitiría que hubiese una nueva Cuba en América, así que Estados Unidos intervendría con ciertas acciones en contra de la ascensión de Allende al poder con los conocidos Track 1 y Track 2. Explico. El Track 1 era apoyo de los Estados Unidos a todo político contra la Unidad Popular. En este caso era la figura de Alessandri en contra de Allende. De esta forma habría cierto financiamiento a la campaña de Alessandri como publicidad en favor del candidato de derecha, pero obviamente la Unión Soviética y el Partido Comunista Chileno hizo lo mismo con Allende. No olvidar que bajo la investigación de Olga Oliunova, historiadora de izquierda, demuestra que el PC chileno recibió más de $200.000 en el año 70, de los cuales el PC chileno y la Unión Soviética le dio a Allende unos $100.000. Pero en fin, al ver que el Track 1 no funcionó dado que Allende ganó, y luego la DC apoyó a Allende y el retiro de la candidatura de Alessandri, surgiría la necesidad de utilizar el Track 2, conocido como Operación Fouvet o también Operación Alfa, y se trataba de generar un golpe de estado para evitar que Allende llegue al poder. Y aquí viene la conspiración, la cual era secuestrar al general Schneider, no matarlo. Insisto, era fundamental que Schneider estuviese vivo. De esta forma las Fuerzas Armadas intervendrían y la ascensión de Allende no sucedería, por lo menos en un futuro a mediano plazo. Para ello la CIA bajo su director Richard Helms idearía dos líneas operativas para generar y concluir el plan. Por un lado estaría la línea de Camilo Valenzuela, que era la línea oficial, y por otro lado estaba la línea de Roberto Bió. Pero la CIA prefirió, e insisto, prefirió el plan de Valenzuela dándole $30.000, siendo estos que pedían 100.000 y aparte de un par de metralletas, pero insisto, la CIA solamente les dio $30.000. Así que el plan era simplemente secuestrar al general Schneider, y utilizando la revista ¿Qué pasa? Cito: aprovechando en la mañana del día 22 a las 8:19 horas, entre Américo Vespucio con Martín de Zamora, emboscaron el auto del general, que era un Mercedes-Benz, y de los vehículos bajaron numerosos individuos con armas cortas de fuego en mano y convergieron hacia el automóvil de Schneider, este que iba en el asiento trasero, llevando su pistola Star sobre el mismo, cargada y oculta bajo una cartera o maletín, mientras un chofer militar conducía e hizo el ademán de coger el arma. Algunos de los asaltantes quebraron los vidrios laterales traseros del vehículo con violentos golpes de combo. Otros dispararon al interior al general Schneider y este se derrumbó gravemente herido en el antebrazo, cuello y abdomen. El chofer, quien se había lanzado al suelo del auto, fue para protegerse o para buscar un arma que allí ocultaba. Se enderezó desesperadamente, maniobró intentando salir del embotellamiento de vehículos asaltantes. Se vería el extraordinario espectáculo de uno de los hechores, Mario Berríos, dirigiendo al chofer militar en estas evoluciones. Finalmente el Mercedes-Benz pudo emerger del laberinto de los otros autos y enderezar a toda velocidad al hospital militar y se operó a Schneider para extraer los proyectiles. La intervención concluía a las 11 horas y el general declarado en buenas condiciones y estado satisfactorio. Luego, para el 25 de octubre, sufriría un empeoramiento de su situación, donde fallecería. Ahora, sabiendo cómo fue el proceso, quedan tres cosas en el tintero. La primera es por qué el conductor del auto de Schneider se agachó en vez de salir a ver qué había sucedido con el auto. Porque recuerden, dos autos se atravesaron al auto de Schneider y uno lo chocó por detrás. Entonces, uno se pregunta, ¿se agachó sabiendo de lo que iba a ocurrir? Deja harto que pensar. La segunda es que se encontró una bala de revólver calibre 38 que impactó al general, que no pertenecía a ninguno de los involucrados. ¿De dónde salió esta munición?
Y en tercer lugar, sabemos que hubo infiltración del MIR, dado que las revistas Punto Final, medio de comunicación de la extrema izquierda, en su edición 10 de noviembre, que se llama El MIR revela quiénes mataron a Schneider, y el 24 de noviembre, donde afirman de cómo supuestamente fue el proceso, si bien aportan de cómo fue la planificación y de nombres de personas involucradas, pero también mintieron descaradamente poniendo nombres de personas que no participaron o fueron declaradas inocentes, como el senador de la democracia radical Raúl Morales Adriasola. Pero con esto sabemos que el MIR estaba enterado no solo por fuera, sino por dentro de cómo iba a ser el proceso del acto conspirativo. Y es tan así que, citando el libro de Nicolás Márquez, La dictadura comunista de Salvador Allende, y cito: varios de los autores del hecho pudieron escapar, pero otros tantos fueron detenidos y siempre alegaron en el grupo que fue infiltrado por agentes izquierdistas, puntualmente por dos guerrilleros hermanos de apellido Melgoza, José Jaime e Iván Wolfgang, respectivamente, siendo que uno de los Melgoza le habría disparado a matar a Schneider, aunque también disparó otro que no sería infiltrado, ante lo cual la conjetura queda con una respuesta abierta. La misma versión brindó Roberto Bió, quien se responsabilizó de la operación destinada al secuestro, a pesar de no haber participado materialmente de ella, pero no de la muerte de Schneider, que fue un episodio fuera de programa. Incluso en nota secreta número 430 del 25 de noviembre de 1970, la embajada argentina envió a la Cancillería un informe que detallaba que el grupo de Bió fue infiltrado por el MIR para desbaratar sus objetivos. Además, el medio de izquierda Interferencia, en su artículo, dice que el MIR había contado con el concurso de Rachid Saladino y pagado una gran cantidad de dinero a Jaime Melgoza Garay, uno de los guardaespaldas del general Roberto Bió, para que disparara en contra de Schneider. Además, veremos que la revista Cepa sacaría dos portadas impactantes, la cual la última sería una prueba más para vincular al MIR con esta conspiración, considerando que Luciano Cruz, un alto mirista, moriría en extrañas condiciones, y con aquellos que hicieron fracasar el plan, alterándolo de tal manera que en vez de secuestrar al general, lo matan. Quiero insistir en esto: si bien el plan fue diseñado por la CIA e independientes de derecha y nacionalistas, en esta conspiración no había partidos políticos involucrados, simplemente eran personas independientes de derecha que estaban comprometidos a evitar a toda costa la llegada de Allende al poder. Por otro lado, el plan era secuestrar y no matar al general, pero lo que sí sabemos es que hubo una persecución a nivel nacional del general en retiro Bió y del coronel Igualt, y el que dirigiría la causa criminal sería el fiscal Lyon y el director de investigación Emilio Cheire, hasta que el día 28 de octubre sería arrestado, y así caerían todos los partícipes de esta conspiración que fracasó. Bueno, después de todo lo acontecido antes de la llegada al poder de Salvador Allende a la presidencia de Chile, en este capítulo veremos cuáles iban a ser las 40 medidas del programa de la UP y además cuál fue su primer gabinete ministerial. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Bueno, la ascensión de Allende al poder no estaría fuera de polémicas y anécdotas de interés nacional. Primero, en el área económica, Chile estaba en cierta decadencia producto a las maniobras económicas del gobierno de Frei. Era algo que no era inusual en Chile, pero claro, con la llegada de Allende y sabiendo la intención del marxismo-leninismo, provocaba una estampida financiera de manera increíble a días de acceder a Allende al poder. La gente de clase media y clase alta sentía pavor de que le robasen sus ahorros, por ser demasiado rico o que deben dar para la justicia social. Bueno, pasó algo similar con la actualidad cuando se supo que Boric ganó. Pero lo dejan registrado los periódicos de la época que esta avalancha de retiros, por un lado, era el efecto del terror de Allende y compañía, y por otro lado, y la izquierda diría que fue una conspiración de Frei contra Allende, y además estaban los gusanos chilenos, típica expresión denigrante de aquel que no predica el marxismo y huye del país, como dejaría registrado la edición de la revista Punto Final del 10 de noviembre de 1970, refiriéndose a los chilenos que se iban del país o retiraban sus dineros como gusanos. Los retiros se caracterizan por una caída a principios de septiembre de 920 millones de escudos solo en depósitos y casi 700 millones de escudos como préstamos del Banco Central para evitar la paralización del país. Bueno, un par de semanas después de esto, el pánico se redujo, pero con un fuerte recelo de los dueños de los depósitos. Y ahora, por otro lado, veremos los 40 puntos del programa de la Unidad Popular. Número 1. Limitaremos los altos sueldos de los funcionarios de confianza. 2. Todo funcionario pertenecerá al escalafón común y ninguno estará al margen de las obligaciones del estatuto administrativo. 3. Terminaremos con el favoritismo y los altos grados de la administración pública. 4. Supliremos los viajes al extranjero de los funcionarios del régimen.
5. Los automóviles fiscales no podrán usarse bajo ningún pretexto con fines particulares. 6. Estableceremos un control riguroso de la renta y patrimonio de los altos funcionarios públicos. 7. Terminaremos con las jubilaciones millonarias, sean parlamentarias o de cualquier sector público o privado, y utilizaremos esos recursos en mejorar las pensiones más bajas. 8. Daremos derecho a la jubilación a todas las personas mayores de 60 años que no han podido pagar sus imposiciones. 9. Incorporaremos al sistema previsional a los pequeños y medianos comerciantes, industriales, agricultores, etc. 10. Pagaremos de una sola vez los reajustes del personal en retiro de las Fuerzas Armadas. 11. Crearemos el Ministerio de la Protección de la Familia. 12. Nivelaremos en forma igualitaria todas las asignaciones familiares. 13. Daremos matrícula completamente gratuita, libros, cuadernos, útiles escolares a todos los niños de enseñanza básica. 14. Daremos desayuno a todos los alumnos de la enseñanza básica. 15. Aseguraremos medio litro de leche diaria. 16. Instalaremos consultorios materno-infantil en todas las poblaciones. 17. Se invitará al Palacio Presidencial de Viña del Mar a los mejores alumnos de la enseñanza básica. 18. Combatiremos el alcoholismo, no por los medios represivos, sino por una vida mejor. Erradicaremos el clandestinaje. 19. Realizaremos un plan de emergencia para la construcción rápida de viviendas. 20. Supliremos los reajustes y dividendos de las deudas de la Corvi. 21. Fijaremos el 10% de la renta familiar como máximo para el pago de arriendo y dividendos. 22. Destinaremos todos los sitios seriazos fiscales, semifiscales o municipales a la construcción. 23. Liberaremos el pago de la contribución a la casa habitación hasta un máximo de 80 metros cuadrados donde viva permanentemente y no sea un balneario de lujo. 24. Profundizaremos la reforma agraria para beneficiar también a medianos y pequeños agricultores, minifundistas, medieros, empleados y aforinos. 25. Eliminaremos todas las trabas burocráticas y administrativas que impidan o dificulten la atención médica de imponentes y cesantes. 26. Supliremos el pago de todos los medicamentos y exámenes de los hospitales. 27. Rebajaremos drásticamente los precios de los medicamentos reduciendo los derechos e impuestos. 28. Estableceremos el derecho a becas de la enseñanza básica, media y universitaria. 29. Fomentaremos la educación física y crearemos campos de deportivos de escuelas. 30. Aumentaremos la producción de artículos de consumo popular, controlaremos precios y detendremos la inflación a través de la aplicación inmediata de la nueva economía. 31. Desahuciaremos los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y terminaremos con las escandalosas devaluaciones del escudo. 32. Terminaremos con la alza de impuestos que afectan a los artículos de primera necesidad. 33. Suprimiremos el impuesto a la compra-venta y lo reemplazaremos con otro sistema más justo y expedito. 34. Sancionaremos drásticamente el delito económico. 35. Aseguraremos el derecho al trabajo a todos los chilenos e impediremos los despidos. 36. Crearemos de inmediato nuevas fuentes de trabajo con los planes de obras públicas y viviendas. 37. Garantizaremos el orden de los barrios y poblaciones y la seguridad de las personas. Carabineros e investigaciones serán destinados a cumplir una función esencialmente policial contra la delincuencia común. Eliminaremos el grupo móvil y sus miembros reforzarán la vigilancia policial. 38. Crearemos un procedimiento legal, rápido y gratuito con la cooperación de la Junta de Vecinos para conocer y resolver casos especiales, como pendencias, actos de matonaje, abandono de hogar, etc. 39. Estableceremos consultorios judiciales en toda la población. 40. Crearemos el Instituto Nacional del Arte, de la Cultura y Escuela de Formación Artísticas en todas las comunas. Por último, comentaremos los ministros que iniciaron su mandato bajo el régimen de la Unidad Popular. En Interior estaba José Toá del Partido Socialista. En Relaciones Exteriores estaba Clodomiro Almeida del Partido Socialista. En Vivienda y Urbanismo estaba Carlos Cortés del Partido Socialista. En Minería estaba Orlando Cantuarias del Partido Radical. En Educación estaba Mario Astorga del Partido Radical. En Defensa Nacional estaba Alejandro Ríos del Partido Radical. En Trabajo estaba José Ollarse del Partido Comunista. En Hacienda estaba Américo Zorrilla del Partido Comunista. En Obras Públicas y Transporte estaba Pascual Barraza del Partido Comunista. En Justicia estaba Lisandro Cruz del API. En Salud estaba Óscar Jiménez del Socialdemócrata. En Tierras y Colonización estaba Humberto Martones del Socialdemócrata. En Agricultura estaba Jacques Chonchol del MAPU. En Economía estaba Pedro Buscovich, independiente de izquierda, cercano al Partido Comunista. Y el secretario general de gobierno era Jaime Suárez del Partido Socialista.
Bueno, Allende llega el 3 de noviembre de 1970 a asumir el mandato presidencial, pero durante estos últimos meses de 1970 pasaría una gran cantidad de cosas que afectarían dramáticamente al país. Bienvenido a su canal, El Viejo de Historia. Toma de gobernaciones. Bueno, como los diarios de izquierda como Puro Chile, Clarín y La Nación abrían el gobierno de Salvador Allende como algo que lo iba a cambiar todo. Me suena a alguien de hoy en día, pero lo que en realidad y el constante discurso de la izquierda, el que justificaba todo, veremos que comenzaría las tomas de las gobernaciones. Así es, como usted lo oyó, gobernaciones, dado que las tomas de terreno era algo tan común, pero de gobernaciones, como lo declara el diario La Estrella de Valparaíso del 18 de noviembre de 1970, se tomaría la gobernación de los Andes. Días después se toman la gobernación de Itata y La Victoria, y como dice el periódico, todos de filiación socialista, sin contar que se habían tomado una radio sureña, Vicente Pérez Rosales de Puerto Montt, donde 200 personas de los comandos populares se toman la radio en señal de protesta. Pero si usted creía que esto se quedaría así, solo tenemos que ver el caso de lo que hoy, llamados los pobladores sin casa, Mi Viñita, se tomarían 46 casas en la avenida Ochagavía, liderados por funcionarios del Servicio Nacional de Salud, ni más ni menos. Pero lo insólito sería la respuesta de las autoridades, en general para los casos de las tomas violentas, tanto de terrenos como de las gobernaciones. La primera joyita sería la del subsecretario del Interior Daniel Vergara. Si bien hoy en día hablan de diálogo para solucionar problemas con extremistas, en esta época tenían una fraseología más refinada que era más o menos lo mismo. Cito lo que dijo Vergara en consecuencia de las tomas de las gobernaciones. El único método sería la persuasión y el convencimiento a través de una conducta pasiva. En el último término le correspondería decidir al presidente de Chile. Además, los políticos DC como Jorge Monares interpelan a Toá por su doble discurso, dado que antes que llegaran al poder este hombre aleonaba a las barras bravas de la izquierda, pero en el cargo Toá salía con esta fraseología. Llamaba al respeto de la ley y además y hacer llamados de tranquilidad social y denominar a sobre todo los sediciosos aquellos que están ocupando terrenos. Por eso los DC llamaban hipócrita a Toá y compañía. Por otro lado, dentro del gobierno ya empezaba a remecerse el bote, en el sentido en que el subsecretario de Obras Guido Briceño, de 29 años, renunció por problemas de salud, cuestión que fue muy criticada por una excusa barata, y fue más por otras razones que muchos insinuaban por inexperiencia. Además, el Partido Socialdemócrata, partido que era parte de la Unidad Popular, a menos de un mes de estar en la coalición, estos amenazaban con irse porque no los dejaban en las tomas de decisiones. Eran postergados y mirados en menos. Y esa misma razón el Partido Radical, a principios del año 71, amenazaría de la misma forma. Por último, en el cual abordaré un video en específico, pero aquí tocaré de manera general, ya a menos de un mes de ascender al gobierno, Allende permitió establecer con la Unión Soviética y Cuba castrista relaciones internacionales. Con la potencia soviética ya se estaba insinuando en generar un puerto pesquero moderno en Valparaíso. Esto sería la primera parte de la intervención soviética en la pesca nacional. Solo recordar el intento de cederle una caleta por parte de Allende a la Unión Soviética, que sería Colcura. Por otro lado, Chile establecería dos vínculos comerciales con Cuba. Primero se les permitiría acceder a aguas territoriales de la isla del Caribe y luego se le enviaría 35 toneladas de semillas de alfalfa para los ganados cubanos. Es un hecho. Fue gracias a Chile que Cuba pudo persistir durante todos esos años. Pero en fin, solamente con esto partimos el gobierno de la Unidad Popular. Para el próximo capítulo veremos las tomas, la reforma agraria, la violencia y los jóvenes idealistas. Espero que les haya gustado y este es su canal El Viejo de Historia.